Los primeros años del siglo pasado, el siglo XX, fueron clave para el surgimiento del corrido mexicano. Grandes acontecimientos sociales surgieron a lo largo del territorio nacional. Desde 1910 a 1940, famosos corridos fueron compuestos por diversos autores populares. Sus letras se basaban en las hazañas de diversas personas, caudillos y bandidos. Los corridos dedicados a estos últimos, más que ensalzar sus fechorías, simplemente la letra del corrido narraba toda la trayectoria de su pillaje y bandidaje, y en general de su caída. El corrido de Demetrio el Dos Dedos es conocido también como simplemente el corrido del Dos Dedos o Demetrio el Asaltante. El corrido escrito a este personaje narra los hechos que este bandido cometía junto con otros dos de sus compañeros, conocidos como El Tuerto y Juan Mataburras. Las características físicas de Demetrio eran bastante particulares, ya que según el corrido, el Dos Dedos era lisiado, tenía una pata de palo y le faltaban 3 dedos, muy al estilo de Jack Tres Dedos, compañero de Joaquín Murrieta, otro cuestionado forajido del pasado. Para entender un poco más del corrido en cuestión, debemos al menos saber quién es el autor de esta obra musical. ¿Quién escribió este corrido? El corrido de Demetrio el Dos Dedos fue escrito por el gran compositor sinaloense Manuel Campos, quien nacería el 7 de mayo de 1959. Este gran autor tiene otras muchas grandes obras, que quizás también fácilmente se podrían dedicar uno o más videos a estas grandes obras musicales. El autor del corrido no da muchas referencias del estado de procedencia de El Dos Dedos, pero sí menciona que era del rancho Las Coloradas y su guarida estaba ubicada en el Tanque de Santana. Aunque este corrido ha sido interpretado por infinidad de cantantes y agrupaciones, como los Tremendos Gavilanes, los Broncos de Reynosa o los Dos de la Sierra, etc. También fue interpretado, como muchos saben, por el gran Chalino Sánchez. Sabemos que este cantante tenía la costumbre de dedicar sus corridos a personajes del estado de Durango. Cabe mencionar que en este estado existen esos lugares que se mencionan en el corrido, mas no se podría asegurar tajantemente que esos lugares durangueños son los mismos que se mencionan en la obra, ya que en el estado de Sinaloa y en otros estados existen lugares con esos mismos nombres. Un detalle muy importante que debemos tomar en cuenta, y con esto cubrir todas las posibilidades para deducir si este corrido está basado en hechos reales o en hechos históricos, o fue inspirado por otras fuentes. Una de esas fuentes podría ser tal vez la novela más famosa basada en las revueltas iniciadas en México en 1910. El título de esta obra, de esta novela, es llamada Los de Abajo, obra publicada en 1915 y escrita por el gran maestro jalisciense Mariano Azuela González, oriundo de Lagos de Moreno, Jalisco, quien nació en 1873 y falleció en 1952. El título de esta novela tal vez le resulte familiar a muchos de nuestros seguidores, ya que es una pieza de lectura casi segura en muchas instituciones educativas de México. Esta obra es muy importante porque muchos de los acontecimientos descritos en ella resultan muy similares a los hechos narrados en el corrido de Demetrio el Dos Dedos, empezando por el nombre del personaje principal. Tanto en la novela como en el corrido, como bien sabemos, el nombre del personaje es Demetrio el Dos Dedos,
y en la novela es Demetrio Macías. Cabe destacar que el personaje de la novela no es presentado con problemas físicos de ninguna índole, aunque sí cabe señalar que fue herido de una pierna. Mire qué cara pone. ¿Para qué son tantos brincos? ¿Lo tronamos ya, Demetrio? Bueno, mejor sálganse que ya me está doliendo otra vez esta pata. Anastasio, apaga esa mecha. Por otro lado, también se le tacha de bandolero revolucionario, como era costumbre llamar a la mayoría de los caudillos y líderes de la época. Otra de las coincidencias entre el corrido y la novela es que Demetrio abatió a varios rurales. Y además fue ultimado cuando éste iba a visitar a su amada. Vengo en busca de la mujer de Demetrio Macías. Le traigo un recado de él. Yo soy. ¿Qué quiere? Demetrio llega mañana. Me mandó a mí para que yo se lo dijera. Señor, éramos los de abajo. Señora, el general Demetrio Macías murió. Negó. Como vemos, este último hecho resulta igual a lo que menciona el corrido de Demetrio el Dos Dedos. Demetrio Macías, de acuerdo a la novela, era oriundo de un poblado llamado Cuchipila, en el estado de Zacatecas. Algo que debemos de remarcar es que aquí solo se está resaltando que los hechos de la novela como del corrido resultan muy similares, mas no aseguramos que ambas obras estén basadas una de la otra, o que hablen del mismo personaje o de los mismos acontecimientos. Pero sí remarcamos que los hechos descritos resultan muy similares. Durante la época revolucionaria y cristera surgieron bandoleros con historias y circunstancias muy similares, que parecieran ser un solo personaje, o que hablarán de la misma historia, pero esto mayormente no es así. Un ejemplo de ello son las historias de Heraclio Bernal, Pancho Villa o Ignacio Parra. Sus historias son muy similares, pero no son la misma, aunque sí tienen mucha relación. Ya por último, debemos mencionar otro forajido con el mismo nombre de El Dos Dedos. Él fue Demetrio Jáuregui, que también sería un precursor de la revolución, o más exactamente, un caudillo de la época de la intervención francesa en México. Los hechos son ubicados entre los años de 1860 a 1868. Se le denominó también forajido, fue oriundo del estado de Jalisco, tenía un rancho llamado La Joya, y fue batido en el Carrizo o el Carricillo, en el año de 1896, también por los rurales, cerca del Zapotlanejo, zona perteneciente al área metropolitana de Guadalajara. Como hemos visto, varios personajes dentro de la literatura y el corrido mexicano han llevado el mismo nombre de Demetrio. Los hechos y los acontecimientos de estos personajes abarcan prácticamente la misma época. Los corridistas quizás se basaron en estos acontecimientos, o quizá el de Demetrio el asaltante, o Demetrio el Dos Dedos. Era una persona totalmente distinta, pero que resulta sospechosamente muy similar a los personajes del corrido. Pues bien amigos, hasta aquí la historia de Demetrio el Dos Dedos. Les agradezco profundamente su atención. Hasta pronto.